de criminalística, porque la criminología estudia al delincuente y a la víctima. La criminología. La criminología estudia el delito. Después estudia al delincuente. ¿Y qué características? ¿Y la criminalística qué estudia entonces? La criminalística lo que estudia es la reconstrucción de cómo se produjeron los hechos y qué elementos encontramos para probar qué personas ha cometido ese hecho. En tanto que la criminología está tratando de responder a la pregunta ¿por qué el hombre delinque? Entonces, el por qué delinque se refiere más al tema de la personalidad del delincuente y de la víctima, que son los actores para que se produzca un delito. Porque un delito, sí, para realizarse necesita de un agente que lo cometa y alguien que lo sufra, que es la víctima, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero si usted me deja desarrollar, va a concordar conmigo también. Porque el segundo objetivo del estudio de la criminología es el delincuente. ¿Y qué característica tenemos ahora con el delincuente? En el siglo XX, el delincuente tenía un promedio de 25 a 40 años. En la época, 25 a 40 años. Sí, en promedio, el delincuente del siglo XX. Su edad. Ya. El delincuente del siglo XXI comienza de los 14, 15 años hasta los 25. Se ha reducido ya la... Ha bajado esa situación. Hay que tomar medidas para ver cómo se previene la participación de menores de edad en estos casos. Justamente de eso quería hablarles, por favor. Ya, pero déjeme terminar. Lo dejo terminar, pero ahí tengo una pregunta, pero adelante, adelante. El tercer objetivo, ¿no?, es la víctima. Y una de las características de la víctima del siglo XXI es que ya no confía en las autoridades, no denuncia los hechos. Por otra parte, se ha incrementado de manera muy significativa el feminicidio o la agresión intrafamiliar. Esto es en cuanto a la víctima. La cuarta situación que se estudia, el cuarto objetivo de estudio de la criminología, es el control social. De eso quería preguntarle. ¿Cómo se ejerce el control social? ¿No? En otros tiempos, la vecina del barrio era, con relación a mi familia, una autoridad cuando detectaba mal comportamiento barrial de un muchacho. Hoy día, entre los vecinos, no se conocen. Pero esa custodia social era vigente, la convivencia social. Bien, justamente hace un momento le dije que quería hacerle una pregunta. Usted ha hablado que se reduce la edad de los delincuentes en el siglo XXI de 14 a 25 años de edad. Y ha hablado del control social informal. Amigos televidentes, lo más importante que tiene un ser humano es la familia. Y la familia, hoy en día en el Perú, está destruida en muchos casos. Los delincuentes provienen de hogares disfuncionales. Le voy a hacer esa pregunta, pero antes creo que tenemos que ir a una pausa comercial con el general Donaire, con el general Miyashiro, para hablar precisamente de la familia, que es uno de los puntos gravitantes para que muchos de estos adolescentes vayan por el camino del mal y que poco se está haciendo en estos momentos. Ya volvemos. Y ya estamos nuevamente con nuestros invitados, los congresistas Edwin Donaire, general del ejército peruano, del glorioso ejército peruano, y el general Marcos Miyashiro, también congresista de la República, general de la Policía Nacional de Perú. La familia, no sé si usted comparte conmigo, usted me está haciendo una broma en el break, la familia que esté unida, que haya valores, se inculque, que los adolescentes no estén de su cuenta. Mire lo que pasó en Halloween, ¿no? ¿Dónde estarían sus padres? Pero todos estaban ahí, los muchachos ebrios, drogados, etcétera. Qué importante los medios de comunicación, que entretengan y lleven cultura en sus programas, ¿no? Qué importante es la iglesia, rol fundamental, la práctica del deporte, los colegios estatales, etcétera. ¿Todo eso ayudaría, general, o estoy equivocado? Totalmente de acuerdo. Por eso es que cuando hablaba del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana,
no se puede encargar al Ministerio del Interior todo lo relacionado con la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana está presidida por los alcaldes distritales. ¿Y qué son los alcaldes? Son los representantes de los vecinos de una comunidad. ¿Y quiénes son los vecinos? Los integrantes de la familia. Todo delincuente sale de una familia. Lastimosamente no hablo de hogares, ¿no? Porque muchas veces esa familia es disfuncional. Antiguamente, en el siglo XX, hace solo 16 años, todavía se podía preguntar, señora, ocupación, ama de casa. Hoy día ese rubro, ama de casa, ya casi se ha perdido, porque ahora la necesidad económica y el desarrollo socioeconómico del país también ha motivado que ambos, padre y madre, trabajen. Entonces, al menor, en su etapa formativa, se le deja con la empleada, que normalmente tiene otras cosas que hacer, y descuida al menor. ¿Quién se encarga del menor? El televisor. Entonces, general, si mejora la familia, mejoran los medios de comunicación, el colegio, la iglesia, los barrios, los distritos, la actividad deportiva, etcétera, ya no había tanta criminalidad, ¿cierto? Va a haber un entorno social más amigable y no tan, más sano. No tan agresivo como es en la actualidad. Hoy en día, aquí en el Perú, lastimosamente, la payasada, el Pain Davis, la viveza, ¿no? Pepe Vivo, se elogia, cuando en realidad el buen comportamiento es lo que se debe elogiar, y eso está muy ausente en nuestro Parece sociedad. que nos hubiéramos puesto de acuerdo, hemos coincidido el día de hoy en nuestro punto de vista. General Donaire, ¿qué aporte daría usted para la reforma policial, para este tema que tanto nos preocupa? Bueno, mire, yo en el Pleno, en un momento yo dije, si nosotros, acá congresistas, hubiéramos nacido donde ha nacido ese delincuente, si hubiéramos tenido, o quizá ni siquiera los padres que tuvo o no tuvo ese delincuente, si sufrió maltrato físico ese delincuente, que no pudo ir al colegio, seríamos peores que ese delincuente. No es cuestión de hacer la fase represiva, de calificar con severidad. Por eso qué importante usted, mi querido Iván Noguera, y que ha complementado, pero la familia tiene en cierta edad un rol, y después reemplaza un poco el colegio, y ahí vamos. Si nosotros empezamos, está bien, la fase represiva, que es la inmediatez para solucionar el problema, pero si yo en estas medidas inmediatas soluciono el problema de la delincuencia y no ataco lo que usted verdaderamente está expresando, de ver con la familia, la educación, los valores éticos y morales, los valores cívicos patrióticos, la familia, los medios de comunicación, de acá a 4 o 5 años volveremos a lo mismo. Por eso qué importante es la educación, la fase preventiva, que como usted lo ha dicho, don Iván, tiene participación el profesor, la familia, los padres de familia tienen que saber dónde están sus hijos, los compañeros y el entorno del barrio y todo. Entonces, como ha dicho acá nuestro congresista Marco Miyashiro Pérez antes, y acá disculpe usted, con todo con todo lo que se ve acá, ¿acaso a mí no me han mandado un buen sopapo mi profesor? Claro que me lo han metido, y con palo. Yo que me iba a quejar a mi mamá o a mi papá que me han hecho esto, me caía doble. Entonces, y no es cuestión acá que la violencia, no. En la Biblia hasta dice, hay que disciplinar, y en ese sentido, pero mesurado, y a veces con el dolor y el sufrimiento que nos han formado a nosotros los uniformados, que debe llevar en su intencionalidad y motivación del superior, dolor y sentido de tener que sancionar a alguien. Pero acá tenemos que recuperar la disciplina, la severidad, el dar parte cuando regresa, dónde estuvo, qué hizo. Ahora nadie sabe lo que hace, ¿no? Disculpe la pregunta que le voy a hacer, general Marco Miyashiro, pero usted es de una época donde había, si no me equivoco, PIP, Guardia Civil,
y Guardia Republicana, ¿usted ha sido cuál de los tres? Policía de Investigaciones. Policía de Investigación del Perú, conocida como la PIB. Disculpe la pregunta, pero hay muchos, como usted, colegas, que dicen que la unificación, que desaparezca la Policía de Investigaciones, la Guardia Republicana, la Guardia Civil, y se unifique todo en uno solo, no ha ayudado sino ha perjudicado. ¿Usted comparte ese criterio o cree que está bien así? No, yo comparto totalmente el criterio de que sea un comando de la policía o 3 comandos como era antes. Tiene que haber especialización. ¿Se imagina usted un ejército peruano que no tenga infantería, que no tenga caballería y que todos sean simplemente militares? Que no tenga división blindada. Exacto. ¿Por qué? Porque toda profesión tiene que tener especialidad. Si usted está mal del corazón, va a un médico y no va a ir a un médico pediatra. Tiene que ir a un cardiólogo. Entonces, el hecho de ser profesional, ser militar, infantería, caballería, no le resta ni le quita nada. Simplemente está señalando de qué especialidad es ese militar. Igualmente el policía. Entonces, la policía tiene causas, dos funciones básicas: la prevención y la investigación, ¿no? Y sobre estos dos debe de sostenerse toda la institución. Pero ¿qué se hizo en el gobierno de Alan García, segundo periodo, y en los gobiernos sucesivos? Se quitó la identidad del policía y lo volvió genérico. Sabe de todo y es especialista en nada. ¿Cómo? Sabe todo, pero... Sabe de todo, pero no es especialista en nada. O sea, el policía que cuida el semáforo, el tráfico, también pasa a lo que es la investigación científica del delito. Y si se porta mal, lo manda a cuidar una cárcel, ¿no? Y como ahí conoce a los choros, conoce a los delincuentes, después se vuelve investigador. Y al público televidente, porque este programa es cultural, estamos hablando de la reforma policial, al público televidente hay que explicarle didácticamente, metodológicamente, que la investigación que hace mención el general Miyashiro debe ser científica. Corríjame, general, si me equivoco. Y para que sea científica una investigación, debe tener una metodología donde indudablemente es importante el planteamiento del problema y las hipótesis de investigación. Sin problema y sin hipótesis, eso se enseña pues en criminalística, no puede haber investigación científica. ¿Me equivoco? En criminalística, tal como usted lo dice, la esencia es la escena de crimen. Y un examen criminalístico de la escena de crimen es lo que va a fijar recién ahí las hipótesis de trabajo. Pero y cualquiera, perdón, general, se pone bonito el programa, cualquiera no puede ir al levantamiento de un cadáver o a la escena de un crimen sin conocer los conocimientos elementales de cómo debe ingresar. Así como acá me dicen, siéntate derecho, mira la cámara, ¿no? Y uno hace su mejor esfuerzo. Igual, cuando llegamos a la escena del crimen, ¿cómo ingreso? Es un lugar abierto, utilizo un método criminalístico distinto. Si es un lugar cerrado, utilizo otro método de ingresar, con el objeto de no estropear las huellas y evidencias. ¿Me equivoco? Exactamente, porque precisamente aquellos detalles, ese procedimiento policial, son los que sirven para mantener la cadena de evidencia después. Si uno encuentra un elemento que podría constituir una prueba del delito, pero es manipulada inadecuadamente, elimina la prueba. Por lo tanto, todo eso forma parte de la especialización. General, pero hay un problema. A tal punto que en la misma Policía de Investigaciones había unos especialistas en criminalística y otros en la investigación criminal que eran pesquisas. Pero ahora hay un problema, ya para cerrar el programa, que el nuevo Código Procesal Penal ha eliminado el atestado policial, ya la policía no puede dar conclusiones en el sentido de decir es presunto autor fulano de tal o tal, y tampoco puede calificar el delito, y lo único que ahora puede hacer es simplemente un informe en el cual es como una lista de compras donde dice ha habido tal, en el cual es como una lista de compras donde dice ha habido tal, una relación de lo que nada más recogió en el camino y ha perdido, sinceramente a mi juicio, peso en el tema policial. ¿Me equivoco? Ya van 12 años de... ¿Qué opina de eso? Sí, precisamente van 12 años de aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que felizmente no está en Lima.
Pero eso le ha quitado todo tipo de iniciativa al policía, a tal punto que aquellos pocos especialistas que quedaban en la investigación policial se han dormido. ¿Por qué? Porque nada de lo que hagan tiene valor si es que previamente no está ordenado por escrito por un fiscal provincial. Bueno, una lástima, ¿no? Con esto Yo que podría estamos agregar, escuchando. mi querido Iván, con todo aprecio, pareciera todas estas cosas que suceden en el Perú, yendo un poco, pareciera que hubiera una conspiración contra el Perú, contra su futuro, mi querido Iván, de verdad, una conspiración. Y a veces es resultado, disculpa, que tengamos autoridades y ministros que, al menos yo he tenido esa experiencia, como ha dicho, que también lo unieron, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea también Pero lo unieron tenemos con el que ser Ministerio de positivos, Defensa. mi querido general. Pero sí, positivos, pero no hay que dormirnos para tener periodistas, congresistas con generales para mover el tema, mover el asunto, para sensibilizar a nuestra población a través de los medios de comunicación que tienen una responsabilidad y no la basura que pasan y que trastocan los valores como otros medios, mi querido Iván. Bien, entonces, conclusión, usted, general Miyashiro, reformaría el Código Procesal Penal en el tema de la investigación del delito. Así es, pero no es mucha reforma. Lo que hay que hacer es que se reconozca a la policía, lo que hace la policía hasta la llegada del fiscal y después que comience la investigación preliminar. Pero en el proceso oral, todo lo actuado por la policía tiene valor y es el policía el que se presenta como testigo en el proceso oral. Bueno, ¿y ha presentado ya un esbozo de proyecto de ley al respecto o todavía? Todo esto ya se lo he planteado y conversado con el ministro del Interior. Estoy esperando qué cosa hace este señor como representante del Ministerio del Interior en cuanto a los proyectos de ley. Yo no debo hacer la reforma que acaba de decir en el Código Procesal Penal. Ojalá sea así. Por el bien de la institución policial. Nos tenemos que ir del aire, muy importante, siempre queda corto el programa para hablar de estos temas didácticamente. Un obsequio más. Segunda participación mía, Iván Noguera, un servidor. Acabo de publicar un nuevo libro, Corte Penal Internacional y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una herramienta muy útil, un obsequio para cada uno de ustedes, a ver si lo ponchan en la cámara. Situación que le agradezco porque es muy ilustrativo en la pocas hojas que he estado dándole lectura ligera y me parece sumamente interesante. Sí, porque toda persona tiene derechos humanos, ¿no? Yo no creo en las coincidencias ni en el azar, mi querido Iván. Justo un tema que después, seguramente, después ya de esta entrevista, o haremos otra entrevista de un tema tan importantísimo que tú has tocado. Si no, Dios nos pone las personas, las circunstancias y los libros en el camino para lograr una causa justa y lograr una mejor sociedad. El general no lo ha dicho, pero sí me lo dijo a mí, porque tiene él el objetivo de desarrollar las verdades de la Comisión de la Verdad y la falsedad de la Comisión de la Verdad. Y para cerrar, queridos congresistas, mi más sincera felicitación al presidente del Consejo Nacional de Magistratura, un hombre brillante, académico, joven, exitoso, que justamente trata de evitar politizar el tema y aportar académicamente con las reformas más importantes para la institución del CNM. De mi parte, muchas gracias, general Miyashiro. Gracias a usted, Iván. Gracias. Un saludo, Águila. Estoy de acuerdo 100% contigo. Un saludo a ese muchachito, de verdad, ¿ah? ¿Cuál muchachito? El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo hice por los jóvenes, ¿no? Ya. Sí. Muchachito es, pero no. Sí, ¿no? Muy joven. Muy bien. Nos vamos, y brillante sobre todo. Nos vamos. Gracias. Esto fue todo en Escaño 131. El doctor Iván Noguera le dice hasta una próxima oportunidad.